tardes, noches ya. Luego de subsanar algunos problemas técnicos, quiero darle la bienvenida a nuestra casa, el Archivo Nacional, y es particularmente para mí, como director del archivo, un placer, un gran honor poder organizar este conversatorio, este seminario sobre los secretos del himno nacional paraguayo-uruguayo. Interesante trabajo de investigación realizado por César Manuel Barrios, y fue algo que desde el momento en que se publicó nos llamó la atención, porque es un tema histórico que sale de los temas tradicionales que habitualmente que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces surgió la idea para poder realizar una actividad para divulgar el resultado de este trabajo de investigación tan interesante, y también al mismo tiempo exhibir uno de los documentos que Lito investigó a fondo, ¿verdad? Que es el himno nacional que tenemos aquí, que pueden verlo en el exhibidor ahí al costado. Y me llama mucho la atención esto porque es, desde mi corta carrera, vamos a decir, en historia, es un tema, es la primera vez que veo un trabajo de esta magnitud sobre el tema del himno, sobre música, ¿verdad? Entonces, como este archivo se quiere dar a conocer, no solamente a través de la actividad archivística, sino también actividades dentro de esta sala americana, esta hermosa sala americana que ustedes están viendo ahora. Entonces, sin dudarlo, organizamos este evento y esperemos que sea del agrado de todos. Así que, sin dar más vueltas y alargar el tema, voy a dar la bienvenida al señor César Lito Barrios. Maestro, por favor. Muchas gracias, Vicente Arrua, director del Archivo Nacional de Asunción. Para nosotros es una inmensa satisfacción estar aquí presente en este lugar, que obviamente tiene mucha historia, y hay mucha historia en los papeles que están aquí resguardados espectacularmente. Este lugar realmente es asombroso. Ustedes, si llegan a conocer el lugar donde nadie puede acceder, van a darse cuenta que realmente la Secretaría Nacional de Cultura está haciendo grandes cosas por conservar los materiales. Hay papeles aquí de los años 1500, ¿verdad? Del siglo XVI, ¿verdad? Y una rica historia, se está informatizando, ya algunos documentos están pasando a la web, y es asombroso. Bueno, empezar hablando un poco del himno nacional. Me gustaría empezar con las dos publicaciones que se dieron en la época de don Carlos Antonio López. A partir de esas publicaciones es de que realmente se tejen algunas que otras historias que van desviando quizás el tema. Ustedes saben, hablando para los que no conocen este material, trae un dato más importante que trae es el compositor de la música de nuestro himno nacional, quién había compuesto nuestra música, la música que todos cantamos, porque en el decreto del 12 de mayo de 1934 de la oficialización de este himno figura como autor desconocido, ¿verdad? Entonces, hace más de 150 años que se estaba buscando a este autor, a este compositor, y gracias a Dios, a través de esta investigación, lo encontré, como se dice, y puedo hablar con mucha propiedad respecto de esto, porque ingresé de lleno al tema, ¿verdad? Entonces, me gustaría conversar con ustedes en principio
con las dos publicaciones de himnos nacionales. La primera que se da el 3 de mayo de 1845 en el periódico El Paraguayo Independiente, en la sección Variedades, página 4. En la sección Variedades aparece un himno que dice Himno Nacional Paraguayo y una letra que no es la letra que nosotros cantamos, ¿verdad? Entonces, obviamente, había otro himno. Y la siguiente publicación es del 31 de diciembre de 1853, en el que no dice himno nacional, pero dice himno patriótico, y aparece por primera vez en la tapa del semanario, ya en ese entonces ya era el semanario del periódico de Don Carlos, ¿verdad? Primero fue el Paraguayo Independiente, pasó por otro y después al semanario, y ahí figura en la plana, en la primera página, himno patriótico, y es lo que hoy nosotros cantamos a los pueblos de América. Entonces, esta investigación del himno nacional tiene más de 150 años, como les digo, y mucha gente fue tejiendo algunas lógicas con respecto a esto. ¿Qué era lo que había? Era simplemente esos dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, quienes escriben la historia se escribe más a partir de la posguerra, obviamente que datos de antes de la guerra muy poco tenemos, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, como les digo, algunos fueron por un camino que lastimosamente fue el equivocado. ¿Y qué les digo? La lógica del que investigó al respecto del himno nacional, por ejemplo, Roberto Romero, él escribió un libro, fue el primero y el único que escribió un libro entero, así, bastante interesante, sobre el himno nacional, antes de este material, ¿verdad? Fue el único. Y Roberto Romero hace una lógica, ¿verdad? O sea, vamos a decir, si en 1845 había un himno en la sección Variedades, que no era el que nosotros hoy cantamos, por ende, si en el 53, siendo Don Carlos todavía presidente, aparece otro, entonces la gente dijo, no, quiere decir que eso que está en el 40, en la sección Variedades de 1845, no sería un himno escrito en la época de Don Carlos, sería anterior. Entonces, se divagó un poco con respecto a eso y inclusive aparecieron textos que dijeron que ese himno que estaba en ese periódico era originalmente del doctor Francia. Ok, entonces, a partir de eso, se teje toda otra cuestión, porque inclusive nombran el Archivo Nacional y dicen que en 1831, el auto de 20 de mayo de 1831, declaraba oficial este himno, pero en guaraní, ¿verdad? Entonces, Roberto Romero se sirve de un texto que escribió Manuel Gondra. Manuel Gondra fue un político, como todos ustedes saben, un gran político liberal, nacido en Argentina. Y Manuel Gondra, lo que hizo Manuel Gondra es escribirle una carta a un amigo suyo. De esa carta, que aparece el texto en guaraní, Roberto Romero se sirve de esa carta para decir que el himno era originalmente en guaraní, y en su libro muestra esa carta. Lo que no muestra Roberto Romero es la primera carta que le escribe Manuel Gondra a Gómez Freire Esteves, era un contemporáneo de Manuel Gondra, ¿verdad? ¿Y qué le escribe Manuel Gondra? Porque esa carta inclusive está en el libro de Romero, pero en otro lugar,
alejándolo de la cuestión. Que le escribe, Manuel Góndola le escribe y le dice, usted me está pidiendo que yo le traduzca el himno nacional de Acuña con todas estas palabras para que nosotros sepamos ya de qué estamos hablando. El himno nacional de Acuña, o sea, quiere decir que en 1910, porque esta carta es de 1910, el himno era de Acuña, o sea, se sabe. Usted me dice que yo traduzca al guaraní el himno nacional de Acuña, y es una cuestión muy difícil porque el guaraní es un idioma bastante difícil, no se adecua, o sea, toda una cuestión que le escribe Gondra a Freire y le explica, pero de igual manera te voy a cumplir con tu pedido, le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Gómez le había pedido que le traduzca. Entonces él traduce el himno nacional al guaraní, mal que mal, porque, o sea, Gondra quizás hablaba guaraní, pero algunas que otras palabras también no es que estaban en el, no eran habituales, ¿verdad? O sea, infausto, como vamos a traducir al guaraní, ¿verdad? Bore, ¿verdad? Como, no sé qué palabra puede ser, ¿verdad? Bueno, entonces, y en la segunda carta, lo que hace Gondra es simplemente completarle el paquete y le dice Gondra a Gómez, y aquí también te paso el himno del viejo López. Y cuyo texto, obviamente, que le pasa en guaraní, porque lo que le estaba pidiendo es que le traduzca al guaraní. Entonces, a partir de eso, de esa traducción, de una mera traducción, se nació toda una fantasía con respecto a que el himno originalmente haya sido en guaraní. El himno no fue en guaraní, y este himno, que estamos hablando del 3 de mayo de 1845, me gustaría que puedan leerlo en el libro y van a darse cuenta, obviamente, que es un himno que habla de la independencia, pero no de la independencia de 1811, habla de la independencia, de la declaración de la independencia del 25 de noviembre de 1842. Como todos sabemos, el 25 de noviembre se celebró un congreso en que se declaró la independencia del Paraguay, porque era una cuestión que don Carlos especialmente quería que eso quede plasmado, ¿verdad? Y también esperaba que los demás países reconozcan. Y dentro del juramento, que se da el 25 de diciembre, el propio juramento habla textualmente y dice esa palabra, por ejemplo, que la independencia ya no es más contestada. Y ustedes leen el texto del himno de 1845 y obviamente que estamos hablando de esa época. O sea, ¿y por qué don Carlos publica en Variedades? ¿Por qué lo publica en Variedades? Porque ya era una cuestión sabida, y en Variedades quiere decir que no es una novedad, ¿verdad? Está publicando su himno nacional, no pudo publicarlo antes porque todavía no tenía un periódico, pero ya el Paraguay lo conocía. Y entonces la tesis es de que este himno nace el 25 de diciembre de 1842 o 1843 a lo sumo, quizás festejando el 1 año de la independencia del Paraguay. Como todos sabemos, la independencia del Paraguay se celebraba los 25 de diciembre y 25 de noviembre. O sea, el 25 de diciembre fue el juramento de la independencia. Entonces, durante la época de don Carlos Antonio López y durante la época del mariscal López, también la fiesta más importante era la del 25 de diciembre de 25 de diciembre, por 25 de diciembre de 1842, que nace el juramento a la independencia. Entonces, la letra dice, viva nuestra independencia, nuestra patria gloriosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces a ese himno obviamente lo ubicamos en el contexto, comparando con todos estos datos que estamos hablando rápidamente, y lo ubicamos donde debe ser, que es un himno escrito por don Carlos Antonio López. ¿Por qué escrito por don Carlos Antonio López?
Ustedes saben que el 25 de noviembre se hace el Congreso y el 27 de noviembre, todos decían que dentro de un mes nos encontramos en las plazas. Todas las plazas de la República, la gente del Paraguay salía a festejar la independencia, a jurar la independencia. El escudo nacional, el escudo, el león, la pica, el gorro frigio, fue dibujado por don Carlos Antonio López. Rápidamente, así, bueno, a ver, y él mismo hace un dibujo que entrega y después le perfeccionan, obviamente que algún dibujante le habrá perfeccionado y le prepara el sello y le muestran y él dice, sí, me gusta, ok. Esto que estoy hablando así textualmente, o sea, vagamente, esto está en el Ministerio de Defensa Nacional, el original de ese sello, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que don Carlos estaba preparando todos los símbolos nacionales que el Paraguay tenía que tener, ¿verdad? Igualó la bandera, ¿verdad? El rojo, blanco y azul. Preparó el escudo, el león, porque hablando del león, antes de don Carlos, en la época de Francia no existía no hay un escudo que tenga el león. Entonces, ¿qué le faltaba a don Carlos para hacer el combo, vamos a decir, ¿verdad? Un himno. Y rápidamente, entonces la lógica te dice que él, al preparar el escudo, prepara el himno también. Y son palabras sencillas, viva nuestra independencia, o sea, una persona culta, o sea, puede escribirlo sin ser un poeta, ¿verdad? Entonces la lógica nos dice que don Carlos también, quizás con ayuda de Anastasio Rolón, que la gente habla de Anastasio Rolón en varias épocas, al parecer Anastasio Rolón tenía más de 180 años porque en diferentes épocas aparece un tal Anastasio Rolón. Quizás haya sido ayudado por algún poeta o alguien, ¿verdad? Pero si él mismo dibujó el escudo, él mismo estaba preocupado y ansioso de hacer las otras cosas, ¿verdad? Entonces cerramos eso con que en la época de don Carlos, en 1842, nace el primer himno nacional. Como les decía, los investigadores al encontrar dos himnos dijeron, claro, don Carlos estaba buscando un himno. Eso es lo que siempre se habló, ¿verdad? Que acudió a la pluma del autor del himno argentino y él le pasó más de 1.000 pesos, no sé, en moneda, no sé qué cosa. Y eso se enteró Acuña de Figueroa y por eso Acuña de Figueroa hace lo que escribe el texto a los pueblos de América. Pero también, basado en la lógica, vamos directamente al himno nuestro, el himno actual, y a don Carlos Antonio López le obsequian este himno el 20 de mayo de 1846. A partir de eso, nosotros teníamos, o sea, en la época de don Carlos había periódicos, nunca se habló de este obsequio, ni en el 47, ni en el 48, ni en el 49, ni en el 50, o sea, nunca. Recién el 31 de diciembre de 1853, en el semanario ya, ¿verdad? En el número 33, en el número 33 del semanario, él publica por primera vez el himno patriótico, que es el himno a los pueblos de América. Bueno, entonces, hablando de la lógica, decimos, si realmente don Carlos estaba buscando un himno y a él le entregan el himno el 20 de mayo de 1846, ¿por qué él espera más de 7 años, casi 8 años, para publicar? ¿Verdad? ¿Por qué él esperó tanto? Si realmente él estaba buscando un himno. Si él quería un himno, denme un himno, ¿verdad? Quiero, y el compositor, ahora, haceme una música y ya está, ¿verdad? O sea, don Carlos no estaba buscando un himno.
Y en el libro ponemos otras razones del por qué don Carlos no estaba buscando un himno. Entonces, este es un tema muy importante para la discusión sobre el himno nacional, ¿verdad? Porque toda la historia nos cuenta de que él buscó un himno y todo lo demás. Si él buscó realmente un himno y encima él publica el himno el 31 de diciembre de 1853, publica con la palabra himno patriótico, así mismo como Acuña Figueroa le había obsequiado. Si él realmente quería un himno nacional y si él era el presidente y él manda más, obviamente que ya lo iba a publicar como él quería, ¿verdad? Himno nacional. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué dudó tanto supuestamente? Y acá está otra cuestión. ¿Por qué realmente esperó tanto para publicar? Porque él tenía su himno. Y ese obsequio, después, con el tiempo, se convirtió en el himno. Pero ¿qué pasa con ese obsequio? Ese obsequio era incompleto, al parecer. Dice, llega la partitura y llega la música. Llega la letra y llega la música. Pero la música se desconoce. Porque recién, en 1853, él publica este himno. Y nosotros tenemos aquí, justamente en el Archivo Nacional, está el documento más importante del himno nacional, que es el original de Acuña de Figueroa. El original de Acuña de Figueroa escribía un poema, Francisco Esteban Acuña de Figueroa, escribía un poema, obsequiaba, o no sé, creo que obsequiaba, porque él era una persona, no es que vivía de sus poemas. Su papá fue director de un banco ya en ese entonces, y era una persona potentada, o sea, él no necesitaba vender sus poemas, vamos a decir, obsequiaba. Entonces, él obsequiaba un poema y a la par tenía 2 copias de su poema. Y tenía 2 carpetones gigantes donde iba guardando las copias. A nosotros, obviamente que el original que le dieron a don Carlos se perdió. Y en 1940, ¿verdad? En 1940 nos obsequian, Uruguay nos obsequia la copia original, ¿verdad? De puño y letra de Acuña de Figueroa. Y este documento, ¿por qué les digo que es uno de los más importantes? Y realmente, si este documento no teníamos, difícilmente íbamos a encontrar lo que encontramos. ¿Por qué les digo? Porque en el propio documento, en el propio original de Acuña de Figueroa, está la pista fundamental para saber quién compuso el himno nacional, quién compuso esta música que nosotros utilizamos, ¿verdad? Y dice textualmente en ese papel, en la primera página, Acuña de Figueroa, él escribe en su intimidad. Ojo que esto es en su intimidad, porque es su copia que él guardaba. Dice él, presentado por mí a los señores Jovellanos y González, enviados de aquella república en mayo de 1846, poco tiempo después declarado himno nacional. Poco tiempo después declarado himno nacional. Y abajo él dice, la música es la misma del himno nacional oriental. Ok. Entonces, esto de acá. Armar, ahí nos dieron unas pistas increíbles. Pero también nos cuenta que a él le habían mentido. ¿Por qué le habían mentido a Acuña de Figueroa? ¿Y quiénes le habían mentido a Acuña de Figueroa? Porque Acuña de Figueroa creyó
cuando él escribió eso, que a poco tiempo después ya fue declarado oficial. Si él realmente sabía ese dato, cuándo fue oficializado como himno nacional en la época de Don Carlos, él hubiera puesto ese dato oficializado el 5 de julio de poco tiempo después. Es muy vago, ¿verdad? Y si realmente él sabía ese dato, lo iba a colocar. Por lo tanto, él no sabía ese dato, sino que le dijeron, sí, ya está, ya es oficial, ya nos encantó ese himno, ¿verdad? ¿Y quiénes le mintieron? Posiblemente, obviamente que fueron los emisarios paraguayos que fueron al Uruguay. Y acá una cuestión muy interesante hablar de la parte histórica, porque estos emisarios, y nosotros hablamos del himno nacional, que fueron 2 personas a buscar el himno nacional, pero realmente estas 2 personas no fueron a buscar el himno nacional. ¿A quiénes envía don Carlos Antonio López para buscar el himno nacional? Supuestamente a buscar. Nada más y nada menos que a su ministro de guerra. Ministro de guerra, Bernardo de Jovellanos, y a un alto funcionario del gobierno que era Atanasio González. Estas 2 personas fueron al Uruguay y estuvieron prácticamente un año. ¿Se imaginan? ¿Verdad? Entonces, la historia simplemente cuenta de que ellos fueron a buscar el himno, pero en otras latitudes y en Uruguay, ya ahora, hablando de investigaciones históricas, y en Argentina también, cuentan de que estos emisarios fueron por una misión secreta que tenía el gobierno paraguayo. El general Rosas, gobernador de Buenos Aires, ¿verdad?, había clausurado el río, como tantas veces había clausurado, pero esta vez ya era más fuerte el porque le tocó también no solamente a los paraguayos, sino también a todos los que, a Corrientes, al Rollete, ¿verdad? Nadie podía pasar, ¿ok? Entonces armó un conflicto en ese entonces, estamos hablando de 1845, y casi 46, y después 46, en que ya las papas estaban quemando. Entonces Francia e Inglaterra estaban listos para sumarse a alguna contienda que puedan hacer desde el Río de la Plata. Entonces Inglaterra y Francia acuden a Brasil, y Brasil en principio se prende a la historia de desencadenar ese problema que había en el Río de la Plata, pero después Brasil le dicen, la verdad que no estoy tan interesado. Preguntarle a Paraguay si por ahí le gustaría la idea. Entonces uno de los emisarios, porque había 2 emisarios, uno francés y uno inglés, uno de ellos llega hasta Pilar con un barco, el barco Fulton creo que era, no me acuerdo cómo se llama el barco francés, y llegan y le entregan una carta a don Carlos Antonio López, diciéndole que ellos están expectantes de solucionar el problema del Río de la Plata y si al Paraguay le gustaría sumarse a esto, ¿verdad? Hacía 3 meses que don Carlos había enviado a Francisco Solano López a Corrientes a mostrar el ejército paraguayo. Ustedes saben que en octubre de 1845 el ejército paraguayo sale por primera vez, vamos a decir, porque la gente estaba muy pendiente, o sea, todo el entorno, porque ustedes saben que había una guerra que se llamaba la Guerra Grande entre los argentinos y uruguayos, pero no entre ellos mismos, sino entre los federales y los unitarios, los colorados, los blancos, entre ellos estaban, y duró más de 20 años esa pelea, esa guerra entre ellos, y a toda costa querían que Paraguay se meta en esa guerra. Y le pedían a don Carlos, vení, pues trae, pues mostrar pues tu ejército. Hasta que don Carlos accede al pedido y en octubre de 1845 él muestra lo que es el ejército paraguayo.
¿verdad? Y era un ejército prácticamente prusiano, según los textos de la época, ¿verdad? O sea, una cosa así, wow, ¿verdad? De eso se enteraron obviamente los franceses y los ingleses. Entonces, cuando le piden a don Carlos, a ver si te querés meter en esto, don Carlos, ni corto ni perezoso, dice, bueno, le envío a mi ministro de guerra, Bernardo de Jovellanos, y acá un alto funcionario del gobierno para que vayan a reunirse con ustedes. Y los barcos uruguayos, ingleses y franceses estaban en la costa de Montevideo. Por lo tanto, ellos se van a Montevideo. Para la vista de los uruguayos, esto es muy interesante, para la vista de los uruguayos, estos emisarios fueron a procurar solucionar un problema político que había en el Uruguay. ¿Cuál era el problema que había en Uruguay? El Uruguay tenía dos gobiernos. En ese entonces el Uruguay tenía dos gobiernos. Estaba el gobierno del Montevideo y estaba el gobierno de Cerrito. ¿Quién gobernaba en Montevideo, vamos a decir, en ese momento? Era la familia o los políticos de Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera fue el primer presidente constitucional del Uruguay. ¿Y quién gobernaba en Cerrito? Vamos a decir que era el gobierno que el sitiaje se le llamaba, ¿verdad? Porque le sitiaron a Montevideo. Gobernaba el que fue el segundo presidente constitucional del Uruguay. Y este segundo presidente constitucional, él también tenía contacto con don Carlos Antonio López. Tanto Fructuoso Rivera como el de los blancos, ¿verdad? Porque Rivera era colorado y estaban los blancos. Aquí me ayuda cuál era el presidente. Oribe, Manuel Oribe. Oribe también era amigo de don Carlos. O sea que cuando llegan los emisarios paraguayos a Montevideo para Uruguay, era una cuestión de que vienen a procurar solucionar este problema entre blancos y colorados, entre Oribe y entre la familia Rivera. Fructuoso Rivera estaba exiliado en el Brasil cuando fue eso, ¿verdad? Cuando llegan los emisarios, entonces, pero realmente ellos fueron para hablar con los ingleses y los franceses, ¿verdad? Entonces, entre medio de eso se da justamente en compañía de la esposa de Fructuoso Rivera, Bernardina Fragoso de Rivera, se da las reuniones con Acuña de Figueroa y Acuña de Figueroa con los emisarios paraguayos, ¿verdad? Y estos emisarios paraguayos le hacen ver a Acuña de Figueroa que ellos estaban muy expectantes de ese himno que le iban a entregar a don Carlos, ¿verdad? La publicación del himno nacional se da en 1853 en Paraguay, ¿verdad? Pero el 20 de mayo de 1846 nos habían obsequiado ese himno. Pero realmente en el Uruguay se publica el 9 de diciembre de 1846. Y al publicarse en diciembre del 46, yo hago una lógica con respecto a eso, porque la publicación se da en el Comercio del Plata, en un periódico uruguayo, como un obsequio a don Carlos, ¿verdad? Pero el obsequio estaba siendo utilizado políticamente por la esposa de Rivera. Y el obsequio dice, presentado por la señora Bernardina Fragoso de Rivera al dignísimo presidente, don Carlos Antonio López, bla, 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 ¿verdad? De eso, yo hago una lógica con respecto a eso. Eso leyó Acuña y no le gustó. Porque ustedes leen ese papel que está acá y él dice, presentado por mí.
y sin embargo en el periódico dice presentado por la señora Bernardina. ¿Quién presentó? ¿O fue Bernardina o fue Acuña? ¿Verdad? Entonces esta cuestión que es para seguir investigando al respecto de esta cuestión política, porque el himno se da en un momento muy, muy complicado del Uruguay. Acuña Figueroa pudo haberse enojado con Bernardina porque publica eso, ¿verdad? Porque al final es él el autor. E inclusive en ese periódico aparece solamente FAF, F-A-F. Y a los demás le nombran todos, pero a Acuña Figueroa, FAF nomás. Él es FAF, ¿verdad? O sea, realmente estaba siendo utilizado. Entonces él, por eso que este material es muy interesante, porque inclusive hay muchos borrones, y esos borrones significan enojo, ¿verdad? En un comentario al margen, él mismo escribe, vamos a decir, enojado, dice, presentado por mí. Está contestando absolutamente al periódico. Y dice a los señores Jovellano y González. ¿Quiénes son Jovellano y González? Sin embargo, en el periódico decía presentado por la señora fulana a Bernardo de Jovellano y a Atanasio González. O sea, si él tuvo que compartir con esas personas por lo menos mucho tiempo para poder conocer sobre la historia de Paraguay, y tenía que haber sabido los nombres de estas personas. Si él lo coloca así como si Jovellano y González, va a decir, bueno, ¿verdad? Y les digo una cosa, porque él pudo haber sido el artífice de muchas cosas. Acuña Figueroa, ¿por qué entrega su himno? Porque ahí abajo dice, la música es la misma del himno nacional oriental. Sin embargo, en el periódico dice, con la música correspondiente. ¿Qué es la música correspondiente? ¿Verdad? ¿Por qué con la música correspondiente? ¿Por qué no dicen con la música escrita por fulano de tal? No, la música correspondiente nomás. Y sin embargo Acuña dice, la música es la misma del himno nacional oriental, ¿verdad? Entonces a partir de eso surge toda esta investigación, porque este dato que está acá, en este papel, este dato nunca nadie utilizó para encontrar al autor del himno, porque nunca nadie se dio cuenta en qué época era la misma música, ¿verdad? Porque en 1848 Uruguay cambia su himno, se oficializa lo que hoy es la música del himno. ¿Estamos hablando de la letra? No, la letra de 1833 siempre fue la misma, ¿verdad? Entonces, el Uruguay, ¿por qué cambia en el 48? ¿Y por qué? No sabemos, puede ser porque se enteraron que Acuña entregó esta música para el Paraguay. No sabemos. Eso puede ser una conjetura interesante para seguir investigando del por qué ellos cambian. En Uruguay esta información no se manejaba, inclusive en Uruguay se hizo, como decíamos, una cosa así, vamos a decir, bien difusa, la historia del himno nacional uruguayo antes del actual. Entonces les quiero comentar respecto del himno uruguayo también. El himno uruguayo desde 1833, Acuña Figueroa escribe, o sea, se oficializa. Él escribe en 1830 y en el 33 ya se oficializa a pedido de él. Y él se siente, Francisco Acuña Figueroa, se siente el dueño y señor del himno. Por más de que la música no sea de él, pero él se siente el dueño del himno, porque él escribió la letra. Entonces quiere decir que en esa época la música no era tan importante, o la melodía, o los compositores, o los músicos no eran tan considerados como lo que podría haber sido un poeta, ¿verdad? Eso también para investigar. ¿Por qué?
porque antes del actual himno uruguayo, hablando siempre de la música, hubieron 4 personas que pusieron música al himno uruguayo. Antonio Barros, Luis Smolzi, Antonio, un español, Antonio Sáenz y Francesco Casale. Estos 4 habían puesto música para el himno uruguayo. Pero solamente uno fue declarado oficial. La historia uruguaya dice, ay, sí, acá, sí, este escribió también, y no, este escribió, y el otro también escribió. ¿A dónde quiero llegar? Que obviamente que esta historia se sabía en el Uruguay, pero se fue perdiendo el dato, el que manejaba esta información, y estoy seguro que manejaba esta información, fue el gran musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán, porque Lauro Ayestarán se comunica, se cartea con el primer musicólogo paraguayo, Juan Max Boehner, y a Juan Max Boehner, a Lauro Ayestarán, prácticamente le dice, sí, cierto, vamos a investigar, sí, una cosa así medio que de refilón. ¿Por qué nunca le investigó a Lauro Ayestarán? ¿Por qué nunca investigó sobre el himno paraguayo? ¿Por qué no investigó? ¿Por qué? ¿Por qué no quiso investigar sobre el himno paraguayo? Porque él ya sabía. Y le quiero contar para ir terminando cómo encuentro este dato. Y este dato se da de esta siguiente manera. Uruguay, vamos a decir, yo tenía entre cejas al posible autor del himno nacional. ¿Por qué? Porque Uruguay me presenta 4, y de los 4, uno tenía que quedar, ¿verdad? La música es la misma, el himno nacional oriental. O sea, Acuña Figueroa me dijo a mí, la música es la misma. Acordate que la música es la misma. Pero estamos hablando de 1846, porque en el 46 se da el obsequio, ¿verdad? Sin embargo, en el 48 recién la música uruguaya es la de ahora. ¿Ok? Entonces, tenía 4 posibilidades. Pero casualmente, Lauro Ayestarán, con quien también compartí muchas noches de divague con él, ¿verdad? Analizando su libro, ¿verdad? Y toda su historia, ¿verdad? Lauro Ayestarán me dice sobre Antonio Sáenz, me dice, acá hay música de Antonio Sáenz, inclusive muestra la música que le acompañó al himno uruguayo. Perfecto. No tiene nada que ver con tan, nada que ver. Perfecto. Este no es. El Antonio Barros, portugués, tampoco. Luis Smolzi, tampoco. Y casualmente, de Francesco Casale, él no pone ningún ejemplo de música. Porque hablando de himno, de los 4 dice, no se encontró la partitura. Pero casualmente Francesco Casale dice, no llegó hasta nosotros, dice Lauro Ayestarán. Pero él dice en su libro, en su investigación, él dice, no tengo nada de Francesco Casale. Perfecto. Entonces ahí moría, ¿verdad? Porque Francesco era la única. ¿Por qué? Porque Francesco fue el único que tuvo un decreto de oficialización de su música. Un decreto medio, vamos a decir, un decreto híbrido, porque el decreto se da el 7 de enero de 1837, y ese decreto dice, se autoriza la música de Francesco Casale para acompañar al himno nacional oriental, toda vez que a la gente le guste, vamos a decir, o sea, que esperando que a la gente le guste. Y después iba a llamar a un concurso. ¿Ok? Después encuentro el archivo de Lauro Ayestarán, y en Uruguay hay un centro de investigación que se llama Centro de Investigación
musicológica Lauro Ayestarán en Montevideo y acudo a ese archivo porque yo encuentro en la web, o sea, tipo un hacker yo ya era en ese momento, encuentro la lista completa de las obras que tenía Lauro Ayestarán en su archivo y figura una obra de Francesco Casale. Entonces, ¿por qué en su libro él dijo que no tenía? Claro, ya murió y no sé, ya no le dijo a sus familiares estas obras escondan para siempre o no sé. Bueno, encuentro esa partitura, o sea, sé que había y acudo al Uruguay y me niegan. ¿Para qué quiere? Se tiene que reunir ¿cómo es? La comisión directiva o sea, y va a una reunión y justo el presidente del centro estaba enfermo y no sé qué cosa. Bueno, me iban a tener por lo menos 2 meses y yo no aguantaba más. Después encuentro de que en Washington la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos había adquirido, comprado todo el archivo de Lauro Ayestarán. Y ahí encuentro y acudo a una amiga que estaba en Washington, envíame por favor, yo no le digo, envíame esa de Casales, sino envíame, le di una lista de 10 así para disfrazar mi pedido y envíame, ¿verdad? Ok, ella me envía esa música que tengo acá, si de repente quieren escuchar, tiene muchos elementos del himno nacional y ahí me doy cuenta que es calcado, o sea, tiene varios elementos que digo, esto es escrito por Francesco Casale. Y por último, ya cuando sabía esto, y le digo a Manuel Martínez, que es el director del Ateneo Paraguayo, encontré al autor del himno nacional. Y no puede ser. ¿Y cómo si Bohemner buscó y no sé qué? Y está todo el mundo. Y bueno, yo encontré, le digo. ¿Y no querés ver el archivo de Bohemner de por ahí si hay algo más? Y sí, le digo yo, ¿verdad? Vamos a mirar. Entonces él me muestra el archivo Bohemner. Bohemner juntó absolutamente todo. Era increíble. El archivo de Bohemner, fantástico. Juntó todo. Sobre el himno nacional, todas las versiones que hubieron. Porque estamos hablando de versiones y durante más de 60 años se discutió al respecto de versiones del himno. No, que a este le faltaba un compás, no, a este que le falta tanto que el arreglo de fulano, no. Porque la discusión real al respecto del himno es de que nos cambiaron la música. Y en 1874 realmente nos cambiaron la música. La música que se tocó no fue la de Casale durante la época de Don Carlos. Porque Don Carlos no aceptó ese obsequio. Y fue muy vivo él. Él se dio cuenta que era la música del uruguayo, yo le canta esto, ¿verdad? Él esperó, y ahí está la teoría de por qué él esperó tanto. ¿Por qué no publicó ya? Porque esperó que llegue algún músico avesado y que le pueda poner una linda música. Ok, y ese fue Francisco Dupuis, el uruguayo Francisco Dupuis, ¿verdad? Entonces, cuando accedo al archivo de Bohemner, encuentro una partitura que tenía borroneado el nombre del autor. Y yo leo perfectamente, no sé si por ahí ustedes quieren mirar en el archivo, ¿verdad? Yo leo perfectamente lo que dice ahí, ¿verdad? Y dice, imágenes, ahí está. Bueno, acá está la partitura de Casale, Francesco Casale.
De por ahí si quieren leer acá. ¿Se ve algo ahí? ¿No? Ok. Ahí se lee algo ya, ¿verdad? Y ahí dice, esta es la única música que había de Francesco Casale. Aria composta en Montevideo del maestro, fíjense en la S, Frasco Casale, ¿ok? Y después nos vamos a la imágenes que sí o sí. Ok, y acá está la partitura, la primera partitura que llegó del himno nacional paraguayo. En esta partitura hay muchos borrones y hay unas cuantas historietas también, porque el que recibió esto fue Luis Cavedañi. Luis Cavedañi en 1874 recibe esto de manos del presidente de entonces, que era Salvador Jovellanos. Salvador Jovellanos, ¿verdad? ¿Quién fue Salvador Jovellanos? Presidente y casualmente hijo de el emisario paraguayo Bernardo de Jovellanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó entonces cuando don Carlos recibe de la mano de Bernardo de Jovellanos el obsequio de Acuña de Figueroa? ¿Y esto qué es? Y es la música. ¿Y quién compuso? Y ahí dice, ¿y tenemos autorización para usar? ¿O le habrá montado y la música del himno uruguayo? Y yo no puedo usar esto. Guárdelos. Entonces, el uruguayo, el Bernardo Jovellanos, guardó eso en su archivo. Salvador Jovellanos, el hijo, trae de vuelta a esta historia. Y en el 74, cuando era el presidente, le dice a Cavedañi, maestro, esta es la música que debió ser. Y yo quiero que esta música sea, porque a mi papá le había entregado don Carlos y bla, bla, bla. ¿Verdad? Y ahí nos cambian la música, porque la música de Dupuis no es esta. Esta es de Francesco Casale. Y acá está justamente muy interesante la parte la única partitura que tenía, dice, música del, ¿verdad? Música del. Y acá rompieron el papelito. Y acá donde decía SCO, Fransco, ¿verdad? Y acá a la C de Casale, ¿se entiende perfectamente, verdad? A la C le convirtieron en D. Acá una S, como una S mayúscula también se utilizaba. Y acá tenemos una L y otra L. Obviamente que acá está puesta otra L, ¿verdad? Hay una L de más. Y a la E se nota perfectamente que a la E le pusieron, le marcaron y le pusieron la I, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Entonces acá decía música del, acá seguramente entro, ¿verdad? Del maestro Fsco, F, y acá dice SCO, SCO, Francisco, y acá la C, K, Sa, Le. Y esto era de Francesco Casale. Cuando yo encontré, y ahí cerró el círculo, vamos a decir, ¿verdad? Lo fantástico de esto también, acá están encima las fechas, acá hay diferentes tipos de letras, acá está en italiano, en fin, muchas cosas. Esta palabra, acá donde dice Paraguay, esto también es distinto al himno nacional, y acá este del está borroneado, y acá posiblemente pudo haber dicho Uruguay, no sabemos, ¿verdad? Esto lee
Cavedañi como de Valle. Yo no leo, pero él leyó así. Cuando le entregan, él dice, entonces, claro, el autor del himno uruguayo, porque esta historia se manejaba. Entonces, a partir de eso se habló de Valle, de Valle, de Valle. Pero él escribía de Valle porque él había leído así. Pero él duda inclusive que fue de Valle, porque después, al año siguiente, él publica en 1902, él escribe sobre el himno nacional en un periódico. Y él dice el origen del himno nacional paraguayo. Y 2 días después de su publicación, 2 días después de que Cavedañi dice, el himno fue escrito por De Valle, bla, 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 tanto. Él tenía esto, claro. Él creyó que decía De Valle porque a él le encimaron esta letra también. Le dicen a Cavedañi, saltan y le dicen a la prensa, no podemos entender por qué Cavedañi miente de esta manera. Y él ahí se da cuenta que yo estoy mintiendo. ¿Por qué él tenía que mentir? ¿Verdad? Porque a él le contaron esa historia de esa manera. Entonces, él duda porque le dicen, no, esto escribió Dupuy, la música era de Dupuy, todos los excombatientes de la guerra de la Triple Alianza decían, no, la música es de Dupuy. Ahí está Quinta Avenida. Quinta Avenida, Francisco Coña Figueroa, Francisco Dupuy, porque toda la vida en la época anterior a la guerra y en la durante la guerra, la música era de Dupuy, pero no esta. Entonces, tanto el conflicto porque no era esta. Y ahora vamos a cantarle todas las demás músicas, ¿verdad? Pero es por eso que él después, y en el libro van a tener, porque Boehner fantásticamente consiguió una carta escrita por un uruguayo, Luis Zambucetti, dirigida a el hijo de Valí, a pedido de Cavedañi. Y Cavedañi le dice a Zambucetti, yo no sé quién es lo que compuso el himno paraguayo. Preguntarle un poco a tu papá. O sea, preguntarle un poco a tu amigo, que es el hijo de Valí, a ver si él compuso. Y el hijo de Valí busca entre los papeles de Valí y no encuentra nada. Entonces le pide al amigo, no sé, envíame algún pedazo del himno, algunos compases y voy a relacionar con lo que pueda haber. Entonces, Cavedañi le envía un pedazo del himno y muy interesante esto también, porque ese pedazo, no sé, algunos compases del himno, recibe el hijo de Valí y le dice a su amigo Zambucetti, la verdad que no encontré nada. Y su amigo le dice, no hace falta que me devuelvan el bosquejo. Y se quedó eso en el archivo de Valí. Pasaron 50 años y pasaron otras generaciones y los nietos y bisnietos de Valí encuentran ese papel en el archivo de su bisabuelo o de su abuelo. Acá está, claro, de Valí fue el que hizo el himno paraguayo, ¿verdad? Y algo muy interesante hablando del himno uruguayo para terminar, es de que en la prensa uruguaya, porque también se hablaba del himno, pero no decía de quién, en la prensa uruguaya se hace eco cuando se estrena el himno y dice, pero es muy aburrido, muy lento, ¿verdad? El himno uruguayo. Y ustedes conocen el himno uruguayo actual y es una antítesis de su primer himno, justamente. Pero lo más interesante también es de que el motivo rítmico de la introducción de este himno uruguayo vamos a decirlo, es el motivo rítmico que utiliza después de Valí para componer el himno uruguayo actual. Porque el himno paraguayo, o sea, el himno uruguayo anterior y el himno paraguayo actual, vamos a decir, dice tan ta 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 ta, ¿verdad? Ta 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 ta. Ok. ¿Y cómo dice el himno uruguayo? Orientales la patria, la tumba,
Ti, la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y ojo que es el único motivo que tiene el himno uruguayo. El himno uruguayo, a diferencia de muchos himnos, tiene coro y letra de verso, de estrofas, con la misma melodía. La estrofa en lento, la 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 en lento. Y después va el coro, hace lo mismo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado cuando nace el himno uruguayo? De que Fernando Quijano, que realmente es el que escribe el himno uruguayo, le pudo haber dicho a Devalí, porque Devalí le ayudó a componer a Quijano. Quijano era un músico, vamos a decir, cantor y qué sé yo, pero Quijano fue el que consigue la oficialización de su himno, porque el decreto de oficialización dice Fernando Quijano, no dice Devalí. A Devalí lo nombran recién en el decreto del 12 de mayo de 1934. Recién ahí lo nombran a Devalí. Y casualmente, una cosa muy rara también, es el último decreto de la oficialización de los arreglos que tiene el himno uruguayo. Y es la primera vez que lo nombran en ese decreto a Devalí. Casualmente, el 12 de mayo de 1934 se oficializa en Paraguay el himno actual nuestro, el paraguayo, escrito por Acuña Figueroa, con música desconocida, pero reconstruida por el maestro Remberto Jiménez. Casualmente se da el mismo día, ¿verdad? O sea, una cosa increíble que tenemos con los uruguayos y los paraguayos, que tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la parte musical para terminar, ¿verdad? Me gustaría que puedan escuchar todos los himnos. Vamos a comenzar con el himno, que es la marcha nacional realmente en la época del doctor Francia. ¿Dónde está? Músicas. Ok. La marcha nacional de la época del doctor Francia. Esta música, yo encontré en mi archivo, fue le digo que yo encontré en mi archivo porque no le tomé atención cuando me habían obsequiado. ¿Quién me obsequia esta partitura? Me obsequia la hija de Remberto Jiménez. Y Remberto Jiménez sabía mucho del himno nacional paraguayo, pero lastimosamente hay cosas que él quizás no quiso contar de la manera que yo estoy contando, sino que él lo contó con música y trató de que los himnos, las músicas del himno nacional, se queden para siempre en el inconsciente. Él consiguió que se oficialice Campamento Cerro León. Y Campamento Cerro León era la música que le acompañó al himno de Don Carlos. Él consiguió que se oficialice lo que él le llamó himno a la independencia. Esa es la música que acompañó originalmente en Paraguay, primogénitamente en Paraguay, al himno de Acuña Figueroa, ¿verdad? Entonces, él lastimosamente no le nombró a Dupuis, inclusive lo simpático también, porque durante todos esos varios años que se discutió sobre el himno nacional, cuando se hace la encuesta y le preguntan a Remberto Jiménez y a otros le preguntan sobre Dupuis, y Dupuis era un borracho y Dupuis no pudo haber compuesto nada. Porque realmente lo que se buscó en la posguerra era
guardar o disfrazar o eliminar todo lo que suene a López, ¿verdad? Porque obviamente la sonoridad militar paraguaya era única. Y esa sonoridad la creó Dupuis, porque él es el que creó todas las bandas militares, compuso todas las músicas para las bandas, etcétera, etcétera. Entonces, que siga sonando algo que suene a la guerra o que suene a López, obviamente que ya no se quería, y es algo natural, ¿verdad? Estamos hablando de la posguerra, tenía que cambiar el sonido, vamos a decir. Esta es la de Doctor Francia, ¿verdad? La profesora Bella Lidia Jiménez de Ocampo me obsequia. Lastimosamente, el archivo de Remberto Jiménez era un archivo increíble, gigantesco, pero no se pusieron de acuerdo los descendientes y cada cual fue regalando así, ya una cosa a mi papá, y hay gente que guardó, otra gente que vendió, no sabemos, ¿verdad? Pero Remberto Jiménez tenía un archivo increíble. Lastimosamente pasó eso. Y bueno, eso también, Bella Lidia, entre ellos, ¿verdad? Te voy a dar la música de la marcha que se tocaba en la época de Doctor Francia. Y ella me da esa partitura y yo guardé durante muchos años. Y después me acordé, revisando, encontré entre mi archivo y esta música que casualmente calza con la letra que después se pudo haber puesto. ¿Por qué digo después? Porque habla de la independencia. Y entonces, venid paraguayos, venid a celebrar nuestra independencia, nuestra libertad. Venid. Y paraguayos, venid a celebrar nuestra independencia, nuestra libertad. Venid paraguayos, venid a celebrar nuestra independencia, nuestra libertad. Están de público también. Bien, después entonces vamos a mostrarles el himno. Acá tengo la canción, a ver un poco. Ah, no, después. El himno en la época de Don Carlos, ¿verdad? El himno nacional. Que según los recortes periodísticos, empezaba con un redoble y una parte del verso que dice: morir, 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 y que retumbe grandioso el eco del pueblo fuerte, magnánimo y brioso. Nuestros brazos, nuestras vidas a la patria son debidos, no serán impunemente sus derechos ofendidos. El león del Paraguay gira fiero y sangriento contra cualquier enemigo, sea pérfido o cruento. Viva nuestra independencia y nuestra patria gloriosa, siempre sea soberana, siempre sea majestuosa. Viva nuestra independencia y nuestra patria gloriosa, siempre sea soberana, siempre sea majestuosa.
Y hay una parte de la historia que cuenta, y hay gente que no entendió eso. Será interesante. En el campamento sobre el León, ¿quiénes estaban? Los reservistas, ¿verdad? De todas partes de Paraguay. Entre Peña, peleando porque el himno nacional dejó de ser ¿okay? Que era oficial el himno de Acuña Figueroa. Por lo tanto, esto se utilizó, todo el mundo conoce, vamos a apoyar a un melodía que todos conocen. Por ejemplo, cuando se peñea, ¿qué es lo que se toca, verdad? Algo que la gente no puede cantar. A ver, síganme todo y cantamos algo que todo el mundo conoce. Entonces, es interesante porque en el mismo campamento el mariscal prohíbe que se cante Campamento sobre el León. O sea, la historia dice que se cante Campamento sobre el León. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los soldados, o sea, los reservistas, era pelear y volquear el himno que todos conocían. Y le pusieron letras jocosas. Que el mayor Lacú se fue y el mariscal le pidió que se vaya. Tipo compuesto. Y iban cambiando. Y el mariscal le pidió que se vaya a tal lugar y él se adelantó y se fue un poco más, ¿verdad? Entonces, esas letras jocosas realmente es lo que el mariscal prohibió que se ponga, porque obviamente para seguir teniendo respeto al himno. Y un dato muy interesante que nunca nos preguntamos por qué hasta hoy día o hasta hace poco las fiestas terminan con Campamento sobre el León. ¿Por qué terminan con Campamento sobre el León? Porque cuando vos escuchás tu himno nacional, ¿qué haces? Te parás, ¿verdad? Entonces este gesto, este hecho, que es una cuestión antropológica que es para seguir investigando, porque esto quedó en el inconsciente genético quizá del paraguayo, cuando escucha pa 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 pam pa pa pam pa pa pam pam pa 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 pam pa pa pam pam pam, era el himno. Entonces la gente se paraba. Pero después el hecho de pararse terminan en ya, ¿verdad? Vamos ya. Entonces por eso las fiestas terminan con Campamento sobre el León, ¿verdad? Entonces esta música realmente tiene más de 200 años, porque originalmente es un toque de guerra. Y los toques de guerra, es un toque de guerra de la época de los españoles, o sea, los toques de guerra que derivan de los toques antiguos españoles, ¿verdad? Tiene más de 200 años. Bien, pasamos al siguiente, que es la primera música que acompañó al himno nacional de Acuña Figueroa, que es la que compuso el francés Francisco Savoyot de Dupuis, o de como quieran llamarlo. Sí, muy interesante de que, no, dice que es Dupuis, un francés me dijo que es Dupuis nomás, Dupuis. Yo quería decir Dupuis, ¿verdad? Pero no decir, no, Dupuis nomás, Dupuis. Y no sé, algo significa, no me acuerdo qué significa en francés, Dupuis. Del pozo, Dupuis. Y Savoyot también significa algo salvaje, ¿verdad? Sauvageot se escribe, Savoyot. ¿Es salvaje? Sí. Y su cuarto apellido de Dupuis era Dubois, eso es bosque, ¿verdad? Dubois, del bosque, ahí está, eso hace poco me enteré, está bien. Interesante, bueno, ¿sí? Del pozo salvaje en el bosque, sí, no, muy interesante. ¿Y por qué Dupuis? Inclusive en el Archivo Nacional hay papeles con la firma de Francisco Savoyot de Dupuis. A veces él escribía, y el que investigó sobre Dupuis, sobre los papeles, sobre el documento de Dupuis, fue Juan Francisco Pérez Acosta. Y él dice, no se sabía ni cómo lo que se llamaba. ¿Por qué? Porque él firmaba a veces Dupuis con Y, a veces Dupuis
y solamente a veces Savajot, o, ¿verdad? Entonces, realmente había como 7 maneras de llamarlo. Y él, realmente, él se llamaba nomás François, o sea, François Savajot. Y una cosa interesante, que en la época que él estuvo en Paraguay, coincidió con un francés aritmético, y a él se lo confundía con él. Inclusive hasta hace poco salió un escrito de Manuara que le nombra a Pierre Dupuy como el músico, o sea, se mezclaron los tantos. Bueno, claro, porque había un aritmético, ¿verdad?, que vino para fundar o sea, que vino entre los fundadores de Nueva Burdeos, Pierre Dupuy. Y vino con su señora, que era Ana María, no sé cuánto, exactamente, claro. Y él le enseñaba aritmética y qué sé yo. Bueno, lo simpático de esto que se cuenta en los periódicos de la época, que la esposa de Dupuy era pianista. Estamos hablando de Pierre, ¿ok? La esposa de él era pianista y obviamente se juntaba con François Savajot. Y Savajot muy difícil de decir, ¿verdad? Y ellos tocaban juntos, famoso, pianista, él era director y bueno, hacían cosas juntos. Hasta que en algún momento a él lo confunden con el maestro. Por eso es que él a veces, sí, llámame como quiera, pues se ponía Dupuy, lo que sea, ¿verdad? Porque él estaba siempre tocando con la esposa de Dupuy. O sea, a ella la conocían la esposa de Dupuy. Entonces creían que él también era Dupuy. Pero él es Dubois y él es Savajot. Realmente es Savajot y su cuarto apellido es Dubois, ¿verdad? Entonces él pone Savajot y a veces pone Dupuy, llámame Dubois, como quiera llamarme, ¿verdad? Y eso normalmente se da con los extranjeros en Paraguay, que bueno, llámame Domínguez, listo, perfecto, no hay problema, ¿verdad? Pasó mucho con los turcos, etcétera, con todos, y los italianos también en Argentina, que le cambiaron, bueno, en fin. Bien, escuchamos entonces la primera música que acompañó al himno actual. América y Fausto, 3 centurias su cetro oprimió. Mas un día soberbia surgiendo basta dijo, el cetro rompió. Nuestros padres lidiando grandiosos, ilustraron su gloria marcial y trozada la augusta diadema, alzaron el gorro triunfal. Paraguayo, república a muerte, nuestro brillo nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan donde reinan unión e igualdad. Paraguayos, libertad. Ni opresores ni siervos alientan donde reinan unión e igualdad. Quiero que vaya la segunda letra, Nueva Roma, la patria ostentara, 2 caudillos de nombre y valer, que rivales, cual Rómulo y Remo, dividieron gobierno y poder. Largos años, cual Febo entre nubes, vióse oculta la perla del sur. Hoy un héroe grandioso aparece, alzando tu gloria y virtud.
Paraguayos, república, muerte, nuestro brío nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan donde reinan unión e igualdad. Paraguayos, libertad. Ni opresores ni siervos alientan donde reinan unión e igualdad. El final en latín. Egmia musa levis, magna tua gloria es. Paraguay. Linda, ¿eh? Hermosa. Bueno, es la que hoy conocemos como himno a la independencia, ¿verdad? En latín, porque Acuña de Figueroa, en ese original, al final de todo pone Ec mea musa levis, magna tua gloria est. Mi musa es tan pequeña para tu magna gloria. Entonces, eso obviamente le pasan a Dupuy y él musicaliza también eso, ¿verdad? Vamos a musicalizar esto, ¿verdad? Total. Y lo convierte en coda. Interesante porque al final va a tener una coda, ¿verdad? Lo simpático, o sea, el himno actual, o sea, la música actual no tiene este final. Porque no era la música que acompañaba a otra música, ¿verdad? A otra letra, ¿verdad? ¿Qué le iba a decir también? Bueno, pasamos al siguiente. Después de la guerra de la Triple Alianza. ¿Alguien me quiere preguntar algo con respecto a Dupuy o al himno de la independencia? ¿No? Bueno, hay una duda, porque la gente también hablaba de Natalicio Talavera. ¿Y qué es lo que hizo Natalicio Talavera? Ustedes saben, Natalicio Talavera fue el primer gran poeta paraguayo, ¿verdad? Una pluma increíble. Él era también director de los periódicos de la guerra, del Cabizubí, ¿verdad? Bien. Él escribe un poema que es la copia rítmica del himno de Acuña. ¿Qué es lo que quiso hacer Natalicio Talavera? Natalicio Talavera lo que quería era cambiar la letra del himno, porque él le habrá dicho al mariscal, estamos cantando la letra escrita por un uruguayo y nosotros estamos en guerra con Uruguay. Entonces él escribe un poema que se llama Himno Patrio, que habla de la guerra. Es un himno fantástico, ¿verdad? Él la escribe del vivac, o sea, del enemigo y bla, 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 o sea, bien guerrero, y que termina con paraguayos, corred a la gloria. Bueno, esa letra, Remberto lo suaviza, ¿verdad? Saca todo lo que suene a guerra y lo convierte en himno a la independencia. Le cambia la letra en las partes donde suena a guerra y lo lleva a 1811. Inclusive en la partitura de Remberto dice himno a la independencia 1811. Entonces eso queda después en la historia como si fuera que Natalicio Talavera escribió a la independencia y lo que realmente Natalicio escribió en la guerra, himno patrio durante la guerra, la Triple Alianza. Eso no tuvo eco durante la guerra, porque el mariscal no le hizo caso, siguió sonando lo de Acuña. Porque al instante, él escribe eso creo que en julio y en septiembre muere Natalicio Talavera. O sea, quedó entre sus pertenencias y eso se encontró después y bueno, se hizo eco de lo que él escribió. Bien, pasamos al último, bueno, al final de la guerra, entonces, como habíamos hablado de la deshonorización de lo que suene a lo López o a la guerra, entonces hubo el primer intento en cambiar el himno nacional, hecho a pedido
de un general brasilero de apellido Guimarães, de Silva de Guimarães. Su primer apellido es Silva. Y él propone al presidente de ese entonces, que era Salvador Jovellanos, pero en 1873 todavía los brasileños tenían mucha fuerza. Obviamente estamos ocupados por ello, ¿verdad? Y él se cambia el himno nacional. Y su expediente, el pedido va al Congreso paraguayo de ese entonces y se aprueba ese himno nacional, pero como una canción patriótica se llamó en principio y después, pero era oficial. Entonces, escrito por un argentino que era Francisco Felipe Fernández, un poeta fantástico, y la música es de un brasilero que era el director de las bandas militares de ocupación brasilera acá, y esa música quedó sonando acá en la Armada Nacional porque las bandas militares se hospedaron acá en Asunción, en la zona de la Armada, etcétera, y ocuparon toda esa zona, ¿verdad? Bien, y la música es de Francisco Antonio do Nascimento. Vamos entonces al himno para escuchar porque la letra es muy linda. Canta pueblo bajo ese ancho pabellón que en la alta sierra ondea de la gloria bajo el sol, que en la alta sierra ondea de la gloria bajo el sol. Alza pueblo paraguayo entre el polvo la cerviz, que cual otro pueblo sabes conquistarte un porvenir. Alza pueblo paraguayo, de entre el polvo la cerviz, que tu raza es la indomable raza invicta guaraní. La indomable raza invicta guaraní. Este grande genio altivo lo arrulló, que fue tu estandarte de atalaya al fiero león. Nunca, nunca sufras pueblo, que otro pueblo venga a hollar el santuario de tus leyes y tu altiva majestad.
sacerdote... perdón. El que dio la letra fue el sacerdote Manuel Gamarra. Manuel Gamarra, muy interesante la vida de él, y comparando también con la de Marcelino Notes. Marcelino Notes, ustedes saben, fue un sacerdote francés que vino al Paraguay corriendo de la Primera Guerra Mundial. Él estuvo inclusive en la Legión y sirvió en la Legión. Él, Marcelino, escuchó en Europa, ¿verdad? No sabemos si él estuvo participando de... Ustedes saben la historia de Juan Madelón, ¿verdad? ¿Conocen? ¿Sí? Bueno, esta historia es una obra teatral musicalizada, ¿verdad? En la que realmente eran en tiempos de guerra. O sea, en tiempos de guerra surgió esa obra, vamos a decir, un musical. No era ni una ópera ni opereta, o sea, era un género menor, ¿verdad? O sea, porque se creó hacia al vuelo. Y un gran pianista, de apellido creo de Rouget, fue el que creó, el que compuso. Ok, él musicalizaba vamos a decir, esa opereta o ese musical. Bueno, él compuso eso. Y la letra habla de que los soldados se adelantaron, o sea, que ganaron una batalla, qué sé yo, y están llegando a un prostíbulo. Están llegando a un prostíbulo. ¿Y dónde están las chicas? Dicen, porque se ve que en el prostíbulo calculaban, bueno, esto van a venir dentro de 3 días, por ahí, ¿verdad? Al final, no sé, ganaban por Walcover o lo que sea, que llegaron antes. Entonces estaba la madama sola y le dicen, ¿y las chicas? Le dicen los soldados, ¿verdad? Y entonces ella ni corta ni perezosa dice, yo puedo con todo. Dice, la 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 la. Y ahí nace la famosa Juan Madelón, ¿verdad? La Madelón, ¿verdad? Bueno, de eso yo no sé cómo fue que el sacerdote Notes conoció eso en Europa. Se hizo muy popular esa música en Europa, pero él no habrá creído que acá en América nunca nadie se iba a enterar, ¿verdad? Entonces le pone esa letra porque él era un poeta épico, a él le gustaba eso. Entonces, Pacha querida, somos tu esperanza, ¿verdad? Y quedó y se inmortalizó, ¿verdad? Patria querida, ¿verdad? Ok. Casualmente, ambos vivieron los mismos tiempos. Manuel Gamarra también, él estuvo en Europa y corrió de la Primera Guerra Mundial. Él estuvo becado en Bélgica y llega al Paraguay, ¿verdad? Vuelve. Bueno, estuvo en la Iglesia de la Encarnación y casualmente también estuvo en la Iglesia de la Catedral. Era notario de la Iglesia de la Catedral. Y parece que ellos competían, o sea, quién hacía mejores poemas o lo que sea. Entonces, esta música siguió sonando en la Armada, porque quedó la partitura ahí. De hecho, se siguió cantando esto. Pero estamos hablando de 1873. Y calculemos lo que hoy en día son 5 años. Hoy en día son 5 años. En esa época 5 años eran ni 20, ¿verdad? O sea, era una eternidad. Entonces con el tiempo, poco tiempo después, él agarra esto y esta música, porque él no era músico, ¿verdad? Agarra esta música y él escribe, es tu pueblo, virgen pura, y será tu amor. Ok, bien. Y para finalizar vamos a escuchar entonces el primer himno uruguayo, ¿les parece? ¿Quieren cantar todos con nosotros el primer himno? El primer himno uruguayo. Vamos a cambiar la tonalidad porque originalmente se compuso en la bemol. ¿Por qué? Porque en Uruguay estrenó este himno
una soprano excelente que se llamó Justina Piacentini. Y ella llegaba alto y qué sé yo. ¿No? Entonces, y como nos damos cuenta, esto realmente es prácticamente un área de ópera. Y en Paraguay nosotros hablamos y hablamos, y los músicos se reúnen, y los grandes maestros debaten, y dicen, el himno ya no se canta como antes, ya no se canta bien. Hoy en día prácticamente no se canta. El coro así, paraguayo, así, de refilón, ¿verdad? Y yo tengo mi teoría, y de hecho eso le expliqué al ministro de Educación, porque ustedes escucharon el himno de Dupuis, ¿verdad? Y en el colegio donde yo enseño, no le dije nada a los alumnos, pero le dije, a ver, prueben un poco con esta música. Y obviamente a los pueblos de América y Fausto, 3 centurias, un cetro oprimió. Es cantable. La 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 la. Ok, ¿verdad? Y le digo a la autoridad, lo que pasa es que nosotros tenemos un himno hermoso, pero no es para cualquiera. Y Francesco Casale, él no pensó, no sabemos en esa época cómo era la sonoridad, o sea, lo que escuchaban los uruguayos, escuchaban mucha música europea, seguro, ¿verdad? Bueno, el italiano hace esto y estrena una soprano en la bemol, o sea, altísimo. Oye, vamos a cantar en la bemol, olvídalo, ¿verdad? Vamos nomás a nuestro fa mayor. Acá vamos a bajarle. No muy alto. Vamos a ponernos a gritar de más. Bueno, de hecho el la bemol llega acá y automáticamente después va pasando el tiempo, se comenzó a tocar en sol. Y a poco fue bajando, bueno. Y hasta que Remberto Jiménez oficializa, y eso es lo que dicen, no se cambie el tono del himno nunca más, en fa mayor. Y ahí se quedó en fa mayor. Pero realmente también yo objeto el tema del tono. El tono es a lo que a uno le puede quedar mejor. O sea, si a la gran mayoría le queda mejor en mi bemol o mi, cantemos en mi bemol. Si viene una super soprano a cantar, y bueno, y que cante ella en la bemol, ¿verdad? Recuerdo cuando vino la orquesta europea juvenil con Vladimir Ashkenazi, un maestro o sea, de primer nivel, de top, y llegó acá, y iban a tocar el himno, y la soprano que iba a cantar, yo no voy a cantar en fa, es muy bajo. Entonces yo agarré y dije, bueno, yo voy a cambiarla, ¿qué problema hay? Y yo estaba por ahí, tenía 19, 20 años, y me pasaron la partitura y yo agarré, en la computadora, sácate, le dicen la mayor. Sonaba increíble, y esa orquesta, o sea, nunca nosotros habíamos escuchado hasta ese entonces, estamos hablando de 1997 por ahí, el himno paraguayo tocado tan bien. Era una orquesta impresionante, de los mejores de Europa, y tocaron en la mayor, pero sonó tan bien que la gente creyó que yo hice un arreglo nuevo, ¿verdad? Entonces y me viene la prensa y me dice, ¿y quién hizo el arreglo? Y no, y ahí está ese jovencito, él le hizo el arreglo. Y yo lo único que hice es cambiar el tono, lo que ellos era lo que tocaban tan bien otro himno, ¿verdad? Y sí, yo agarré y le hice algunas modificaciones, le dije, mentira, yo agarré y cambié el tono, ¿verdad? Bueno, vamos a cantar entonces el primer himno uruguayo, Libertad, libertad, orientales, este grito a la patria salvó, ¿verdad?
Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Sabremos cumplir, sabremos cumplir. Y bien, así termina esta historia, ¿verdad? Del primer himno nacional uruguayo. Por eso que el libro se llama Secretos del Himno Nacional Paraguayo Uruguayo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, hasta el momento, hasta la fecha desde que fue lanzado el libro, ¿qué repercusión internacional tuvo en Uruguay y acá en Paraguay? Bien. Particularmente el embajador del Uruguay estuvo en el lanzamiento del libro. Estuvo chocho de la vida, ¿verdad? Muy contento porque al final estamos trayendo un dato no menor también para los uruguayos, ¿verdad? O sea, es muy interesante saber los orígenes para el Uruguay también. Y él está organizando una ida al Uruguay, una presentación en el Uruguay. Hay gente que obviamente por las redes sociales ya se está enterando. Nuestra página, nuestra fanpage, tiene más de 120.000 ya reproducciones de los videos del evento de lanzamiento y más de 25.000 personas son uruguayas. O sea, esto ya fue al Uruguay virtualmente y la repercusión en Uruguay increíble también. Muy interesante cómo los uruguayos escriben. Sería interesante que puedan leer lo que escriben. Pues, o sea, yo estuve investigando de dónde lo he escrito, bueno, de Uruguay, qué sé yo, y hacen preguntas, ¿verdad? Y alguno que otro saltó y dijo, no quieran cambiarme ahora el himno, ¿verdad? También, ¿verdad? Muy interesante. Sin embargo, en Paraguay, en las redes sociales, me pasé eliminando unos cuantos mensajes ahí de porque, o sea, con el secreto que era el himno uruguayo, lo que estamos cantando hoy en día, es un dardo para un símbolo nacional, ¿verdad? Realmente es. ¿Y qué vos qué crees vos para hacer esto? Saltó ahí, ¿verdad? Pero en Uruguay lo están tomando mucho mejor. Y próximamente vamos a lanzarlo allá. También tuvimos repercusiones en Estados Unidos, posiblemente vayamos también allá a presentarlo en Washington, porque ese dato a los norteamericanos les encantó, ¿verdad? De que la piedra, o sea, si no encontrábamos esa partitura en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, no íbamos a poder cerrar todo el círculo, ¿verdad? O sea, este trabajo cierra totalmente con la partitura que estaba acá, con el dato que estaba en Washington, ¿verdad? Entonces a los norteamericanos les encantó eso también y nos están preparando algo allá, ¿verdad? Para hacer conocer. De hecho, esto se está comenzando a enviar a las universidades y a los centros de investigación, ¿verdad? En Kansas particularmente me ofrecieron ya un doctorado de investigación por el libro, ¿verdad? No sé si se puede ser así. Yo le dije, no puede ser esto. Pues bueno, es un dato muy importante porque hace 150 años que esto estaba o sea, se buscaba, ¿verdad? Y para el Paraguay es algo muy importante. Sí. Sí, ¿por qué le parece que allí estarán sabiendo esto? Lo trató de disimular. ¿Piensa que puede haber sido porque pensaba que podía herir sensibilidades? Exactamente, sí. Hay tres cosas que allí estarán me dice.
en primer lugar, que él, bueno, puede ser que cuando él escribió el libro todavía no tenía la partitura de Casale. Eso puede ser. Pero él, en su investigación, él no le da mucha importancia a la oficialización del himno uruguayo anterior. Él no le da importancia, o sea, lo cita y fue la única que existió. Pero fue lo que pasa que fue en una época muy difícil del Uruguay. Entonces, en 1837, qué sé yo, lo cita y nada más. Y no trata de relacionarlo con lo que Acuña nos cuenta, ¿verdad? Yo pienso que efectivamente, como decía, él no habrá querido que esto... claro, porque la susceptibilidad, te imaginas, en ese tiempo, por lo menos hace 70 años, en los años 50, ¿te imaginas hablar de esto? ¿Verdad? La época de la Guerra Fría, en fin, de montones de cosas que un país que la nacionalidad está muy fuerte, muy arraigado, todo el mundo con su bandera y sus trincheras por cualquier cuestión, el comunismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Te imaginas que en ese entonces vos te vengas a hablar de que el Paraguay al final está cantando el himno uruguayo, ¿verdad? O sea, yo pienso que sí. Sí. Sí, un pequeño detalle nomás por si puede pulir el tema. Cuando dice en la esquina superior izquierda, cuando decía que, dice, sale y leyeron Vallí, tú dijiste que se había agregado una segunda L, ¿verdad? Como para querer leer Vallí en su momento. En realidad, así como está escrita, ¿verdad? Es la letra L de documentos de hasta el siglo XVI, que es lo que manejamos acá. Sí, sí, un paleógrafo leería eso exactamente como una L. Perfecto. No hay necesidad de agregarle poner nada. Una doble. Esa letra como de un tubo de ensayo invertido, que inclusive muchas veces vas a ver inclinada hacia la derecha, es la L de la época. En la segunda mitad del siglo XIX es que cambia a cruzarse abajo. Fantástico, gracias por el dato. Y la E, obviamente el sí, el puntito de la I sí es, ¿verdad? Sí. Simplemente un óxido. Perdón, habría que verlo mejor, pero puede ser simplemente un puntito de óxido. Ajá, fantástico. ¿Y quién fue el que borroneó eso y trató de tergiversarlo? ¿Quién cree que fue? A Cavedañi, esta partitura era de Cavedañi. A Cavedañi le entregan así, porque él no sabía quién compuso el himno. Por eso que a él lo tuvieron que haber armado esta historia, ¿verdad? O sea, y Cavedañi recibe y él se va con eso, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Una cosa para hablar de la Madelón. Sí. Dice que la Madelón no sabe cómo los franceses sabían, estos franceses, la Madelón y lo difunden en Paraguay. La Madelón es una canción militar. Sí, sí. O sea, todo en Francia, o sea, es muy famoso. Claro, en ese ámbito, o sea, se conocía muy bien. Sí. O sea, hasta este señor el religioso, ¿no? También lo sabía. Tuvo que haber, claro, sí, notes, sí. Pero no sabía que acá se pudo, o sea, que en Paraguay llega así, ¿verdad? La información. Ah, claro. Por eso que él viene acá, o sea, él conocía esto, pero él en Paraguay escribe Patria Querida y dice letra y música de él. O sea, claro, sí. Sin hacer alusión a la manera. Exactamente, sí. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo lo que veo es que en cuanto al himno uruguayo está todo bien, solo que ellos habían tenido un himno antes, ¿verdad? El himno de hoy, Acuña de Figueroa, y de Vallí en cuanto a la música. Es decir, que ellos no están falseando nada hoy día. No. Sin embargo, nosotros hoy día decimos música de Acuña de Figueroa, letra Acuña de Figueroa, pero música desconocida. Claro.
¿Cómo se hace esa corrección? ¿Es una corrección histórica? ¿Se tiene que hacer una corrección oficial? ¿Se tiene que enseñar de nuevo en los colegios? ¿Es una revisión eso? Claro. Y yo pienso que esto está empezando, esto se lanzó hace un mes, ¿verdad? Después vamos a continuar con el debate. La idea es que la gente refute esto o trate de refutarlo en principio, ¿verdad? Porque yo puedo decir que yo tenga toda la verdad, ¿verdad? Entonces, después de eso, la gente investigue, analice lo que es la historia uruguaya, especialmente en Uruguay, porque estos datos son de Uruguay. O sea, que un tal Francesco Casale vivió en Uruguay, que su música fue oficializada, ese dato está en Uruguay. Que ese dato, interesante también, ahora ya no está. Estaba en una caja en el fondo 880 de la biblioteca, del Tata, del Archivo Nacional de Montevideo, qué sé yo, y hoy en día ya no está. Pero algunos historiadores recogieron esa información y quedó. Pero hoy en día no te podés ir a buscar porque no vas a encontrar. Entonces tenemos que basarnos en lo que escribió Ayestarán, porque Ayestarán es al final la palabra mayor en cuanto a la investigación musicológica. Entonces yo pienso que antes de que en Paraguay esto se tome como una verdad científica, debemos debatir especialmente en Montevideo, en el Centro de Investigación de Laura Ayestarán, y que ellos, bueno, digan y traten de refutar esto, porque al final nace todo de Ayestarán. Si Ayestarán no nos daba esa noticia, si Ayestarán no nos contaba que el Francesco Casale tuvo una música que fue oficializada el 7 de enero de 1837, etcétera, etcétera, nosotros no íbamos a saber nada. Entonces esos datos están en Uruguay, algunos se pudieron haber perdido, como les digo, y a partir de eso volver a reescribir la historia, que es de que la música que nosotros hoy cantamos posiblemente es de Francesco Casale, un compositor italiano que vivió 3 años en Uruguay y después se fue, ¿verdad? Increíble la vida de Francesco Casale, también lo que estuve investigando sobre él, de que se le murieron 4 hijos, que vivieron 1 año, otros 2 años, etcétera, ¿verdad? Y se ve que a partir de eso él vino seguramente amargado y acá tenía más problemas, eso volvió a otra año. Pero ahí tuvo un hijo que al final que vivió más tiempo y tuvo descendencia. Sería interesante buscar esa descendencia también del hijo de Francesco. Quién sabe, ¿verdad? Qué más datos podemos encontrar, ¿verdad? Porque esto es apasionante al entrar en cuestiones genealógicas, historia. Te vas para continuar por mucho tiempo más, ¿verdad? Así es. Y después, bueno, el Ministerio de Educación, si esto se da por hecho, sería el Ministerio de Educación, el decreto del 12 de mayo de 1934, dice inciso A, la letra E del Acuña Figueroa, inciso B, yo cuando hablé con Riera me dijo el ministro actual, pero tenemos que cambiar un inciso nomás. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo simplemente quiero agradecerle, maestro, por el interesante trabajo que usted hizo y que, bueno, ahora nos está dando mayores datos sobre el tema del himno nacional. Justamente lo que usted había comentado del elemento que mucha gente no vio, que casi nadie vio, que está en este himno que tenemos aquí. De paso también nos aclaró un poco también el tema de dónde proviene esta copia que tenemos aquí. Es lo que le estaba comentando antes de iniciar el acto, sobre muchos de los fondos que existen en este archivo, que no tienen una historia misma del fondo. O sea, muchas veces tenemos una serie de secciones, de documentos, y que nosotros mismos no tenemos los fondos, o sea, la historia de esos fondos, porque se perdieron o porque simplemente se pasaron de generación en generación de manera oral. Y eso se pierde con el tiempo. Y bueno, y ahora queda instalado el tema del debate, instalada el tema también para otras investigaciones.
y agradecerle nuevamente y también al público presente. No sé si usted quiere agregar algo más, maestro. No, agradecerle la atención porque estoy viendo acá 2 horas y le felicito a los que se quedaron 2 horas porque no es fácil mantener una Pero esa es tu capacidad de poder 2 horas que te escuchan. Pero realmente este lugar inspira para más horas, ¿verdad? Increíble. Yo le agradezco mucho al Archivo Nacional, en la persona acá, nuestro querido amigo Vicente. Y nada, sigamos investigando, sigamos buscando ¿cómo se dice? El hueso perdido. Muchas gracias por todo, gracias por su presencia. Gracias al coro del Puerto Deportivo Sajonia. Felicidades, gracias por venir.